Bienvenidos amigos. Hoy seguiremos con el tema del control de corriente. Eh, Esperemos que sea la última sección, o sea, la 3B.3. Ayer estuvimos hablando de la curva de parámetros programables, ¿ok? Y vimos cómo se evolucionaba desde el preflujo de gas a través de la curva hasta llegar al paso en el que se da fin al arco y se da luego el tiempo de postflujo. Y hablamos de lo que había en medio, ¿no? De las corrientes mínimas, las pendientes de ascenso, o sea, los slope ups. También hablamos de la corriente de pico, hablamos del slope down y de la corriente final, o que también llamamos corriente de cráter. Pero si se fijan en la curva que tenemos en la pantalla, verán que nos saltamos algunos LEDs que hablan de pulse width, o sea, ancho del pulso, pulse frequency, o sea, frecuencia del pulso, y hay otro LED debajo de ese que dice base current o corriente de base. ¿Ok? Esos tres LEDs están relacionados o trabajan en conjunto con la programación de lo que se conoce como soldadura por pulsos. ¿Ok? Y bueno, ¿para qué puede servir esa soldadura por pulsos? Ese es otro de los factores que debes tomar en consideración a la hora de comprar una máquina. Si vale la pena que compres una que te ofrezca esa posibilidad, o si en realidad piensas que no la vas a necesitar. La soldadura por pulsos está pensada para soldar materiales muy finos. Cuando quieres soldar una chapa fina o una lámina fina, es cuando entonces tiene de verdad utilidad la soldadura por pulsos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque calienta mucho menos el material a soldar. ¿Ok? Evitas la distorsión o el torcimiento de la chapa metálica a causa del exceso de calor. Es bastante común que ocurra cuando sueldas, por ejemplo, acero inoxidable, porque el acero inoxidable tiende a guardar mucho calor. ¿Ok? No es como el aluminio. Cuando sueldas aluminio, el aluminio tiene un coeficiente de transmisión del calor muy alto y por esa razón disipa mucho y con mucha rapidez el calor. Entonces es más difícil que una lámina de aluminio se tuerza a causa del proceso de soldadura que estás ejecutando, ¿no? Y en especial si tiene de cierto grosor hacia arriba. Pero aún en aluminio, si la chapa es muy fina, también puedes tener este problema. Y te va a convenir también, incluso para soldar aluminio, contar con la soldadura por pulsos. ¿Ok? Bien, más abajo, en el centro también de la gráfica, aparece un LED que dice Spot Welding Time. ¿Ok? Esta es otra característica que no cualquier máquina te ofrece. ¿Ok? De hecho, aquí en el mercado que tenemos nacional, aquí en Panamá, para conseguir una máquina que te ofrezca spot welding, ya estamos hablando de que vale por arriba de los, tal vez alrededor de los $1,700, $1,800. ¿Ok? En lo personal yo conseguí una máquina mucho más económica. La mandé a traer de España, es la Steyr o Steyr de la que hemos estado hablando. De hecho, la gráfica que ven en pantalla es de la máquina que tengo aquí en mi taller, que precisamente cuenta con el spot welding. De hecho, una máquina de características similares estaba a mi alcance cuando estaba viendo a ver qué máquina compraba. Había otra máquina aquí local que me ofrecía
todo lo que ven en la curva a excepción del spot welding. ¿Ok? Y además, en lugar del spot welding, me ofrecía 10 canales de memoria. Esa es otra de las características que deberían de tomar en cuenta a la hora de decidirse por una máquina. Si de verdad piensan que les va a hacer falta si le van a hacer falta esos 10 canales de memoria, si les sirven o le pueden sacar provecho, ¿ok? Yo lo puse en la balanza porque los precios de las máquinas eran muy parecidos. Y bueno, puse en la balanza de un lado el spot welding y del otro lado los 10 canales de memoria. Y sin pensarlo dos veces me decidí por la máquina que me ofrecía el spot welding. A pesar de que esa máquina no estaba aquí en existencia. Tuvieron que mandármela a pedir por pedido especial a España. ¿Ok? Ahora, no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Estoy muy feliz con lo que me ofrece el spot welding y de verdad que no me ha hecho falta lo de los canales de memoria. ¿Ok? No, en realidad no me ha hecho mucha falta no me han hecho mucha falta los canales de memoria. Tal vez para otras aplicaciones, en otros talleres puedan darle mejor aplicación a la memoria, ¿ok? Pero a mí sí me sirve y de mucho el spot welding. Bien, vamos a ver cómo funcionan tanto la soldadura de pulsos como el spot welding. ¿Ok? Vamos a explicar primero lo de la soldadura de pulsos. Muy bien. Empecemos por el pulse frequency, o sea, frecuencia del pulso. Eso se refiere a la frecuencia con la que se van a hacer los disparos, o los pulsos más bien, perdón. Porque para que haya un pulso tiene que haber en una parte del pulso tiene que estar en alto y en la otra parte en bajo. La parte alta del pulso está descrita por la corriente de pico. Ahí programas la parte alta del pulso. Y donde dice base current, el LED que está justo debajo de frecuencia o del pulse frequency, ahí cuando se enciende ese LED te da acceso a programar la corriente de base. O sea, la corriente que vas a tener en la parte baja del pulso. ¿Ok? Bien. Entonces, hay un tercer LED a mano izquierda del de corriente de base que dice pulse width o ancho del pulso. Ahí vas a programar cuánto dura en la parte alta, cuánto va a durar el pulso en su parte alta. ¿Ok? Ahí defines qué porcentaje del tiempo de esa frecuencia o del periodo que cubre esa frecuencia va a estar en el nivel alto. Y el restante, lógicamente, va a estar en el nivel bajo o en la corriente de base. Por dar un ejemplo, digamos que ponemos como frecuencia del pulso 1 Hz. ¿Qué significa 1 Hz? Bueno, que se da una vez por segundo. La frecuencia es de una vez por segundo. Eso significa 1 Hz. ¿Ok? Entonces, a la hora de definir el pulse width o el ancho del pulso, si yo digo que la duración va a ser del 10% de ese segundo, entonces la duración sería la décima parte de un segundo, o sea, 0.1 segundos, que equivale a decir también que son 10 centésimas de segundo. Entonces, programando la frecuencia de 1 Hz y el ancho del pulso en el 10%, eso significa que en un periodo de un segundo voy a tener un pulso en cuya parte alta del pulso va a estar solamente una décima parte, porque le puse el 10% de 1 Hz. O sea, un décimo de segundo va a estar en el nivel alto que corresponde a la corriente de pico, y el resto, o sea, los otros 0.9 segundos
va a estar en la corriente o en la parte baja del pulso, en la corriente que está descrita como base current o como corriente de base. ¿Ok? Entonces esto va a ser repetitivo. Cada segundo que pase o cada pulso completo, porque el pulso está definido por su parte alta y baja, cada periodo de un segundo se va a dar, vamos a tener la corriente en el valor del pico por un tiempo que corresponde a una décima de un segundo, y luego la corriente se va a desplomar al valor base por los otros 0.9 segundos que quedan. ¿Ok? Entonces vamos a tener una repetición de pulsos, ¿ok? En la que va a pasar 0.1 segundos en el nivel alto y 0.9 segundos en el nivel bajo, de forma repetitiva. Mientras estemos soldando, se mantendrá en esa situación. Usted va a notar cómo la corriente sube y baja, sube y baja, sube y baja. Sube por un tiempo muy corto y luego baja por un tiempo mucho más prolongado. Bueno, en este caso particular que lo hemos programado de esa forma. Usted puede programar los pulsos como usted quiera. Usted puede hacer que dure el 50% del tiempo en nivel alto y el 50% del tiempo en nivel bajo. O incluso puede hacer que el tiempo en nivel alto sea, vamos a decir, del 80% y el tiempo en nivel bajo sea de tan solo el 20%. ¿Ok? Depende de lo que usted programe. Son muchas las aplicaciones que le puedes encontrar. ¿Ok? Pero la aplicación principal es reducir el calentamiento de la pieza que está soldando. Bien, en cuanto a lo del spot welding, el spot welding trabaja de forma diferente. ¿Por qué? Porque en la soldadura por pulsos, ya dijimos que tiene un nivel alto del pulso y otro nivel bajo, pero ese nivel bajo nunca llega a cero, nunca se hace cero. ¿Ok? Sin embargo, cuando haces spot welding, el nivel alto queda programado a lo que programes como corriente de pico y el nivel bajo va a ser siempre cero. O sea, el spot welding se mantiene en nivel alto por el tiempo que usted le programe, que puede ser desde 0.1 segundos hacia arriba. O sea, desde 10 centésimas de segundo hacia arriba. Usted define la duración de ese pulso. Va a estar en esa corriente de pico y luego se va a desplomar a cero. Y vas a tener que volver a presionar el botón de la antorcha para que vuelva a hacer otro disparo de la duración y de la corriente que le hayas programado como corriente de pico. ¿Ok? Para caer nuevamente a cero. ¿Qué aplicación se le da al spot welding? Bueno, se utiliza y mucho cuando vas a hacer el punteo. Cuando vas a hacer el punteo del material antes de proceder a soldarlo, es muy conveniente poder hacer un punteo con el tiempo controlado, la corriente y el tiempo programados, de tal forma que los punteos sean perfectamente repetitivos. ¿Ok? Eso te garantiza que los punteos van a ser rápidos y felices, por decirlo de alguna forma, evitando hacer perforaciones, evitando hacerle perforaciones al material o gastando mucho tiempo tratando de hacerlo de forma más suave o sea, te facilita muchísimo el trabajo, ¿ok? No queda el criterio del soldador de si arranco un poquito con más o menos de corriente y si me demoro un poquito más o menos, o le hago círculos alrededor a ver si de esa forma logro el islote del punto. No, aquí tú presentas la antorcha y ¡tácata! Es un solo disparo, ¡puf! Que ya hiciste pruebas y estás seguro que con esa intensidad de corriente y con esa duración de pulso que le has programado, el punto va a ser excelente. Y siempre va a ser excelente, ¿ok? Bueno, eso es de lo que nos faltó por hablar en cuanto a lo que aparece en la curva de programación de
de esta máquina en particular, ¿ok?